Me encuentro con don José Ayala, que nos ha regalado un pedacito de su tiempo para una breve entrevista que le vamos a hacer. Buenas noches, don Buenas José. noches, ¿cómo ha Me- estado? Muy bien. ¿Me puedes regalar tu nombre completo y tu edad? Mi nombre completo es José Ayala Jiménez. Tengo 70 años cumplidos. Eh, para ubicarnos como un poquito en qué, como que en qué ambiente te movías, qué formación académica tienes. Yo estudié primaria, terminé mi primaria, terminé bachillerato y soy técnico agrícola y hice un curso de contabilidad en el Espinal Tolima de 12, ¿cómo te dijera? De 12 no semestres, sino 12 durante un año Ujú. estuve los 12 meses, más o menos una semana en el mes, Ok. el cual lo aprobé y tengo mi cartón. También de técnico agrícola tengo mi cartón. Trabajé después, Dale, entonces, ¿en qué empresa trabajaste? entré a trabajar en Acuavalle por concurso. Yo Ujú. presenté, se presentó una terna y me dio la oportunidad de concursar, y el cual pasé con un puntaje favorable y fui nombrado como administrador en el municipio de Restrepo Valle. Ok, entonces, eh, ¿qué cargo ocupaste en la empresa y durante cuánto tiempo Yo estuviste? fui administrador del municipio de Restrepo en Acuavalle y Ujú. laboré por el término de 19 años, 5 meses. Ok, ¿y la empresa dónde está ubicada? La oficina principal está Ujú. aquí en Cali y, y en, en más o 28 municipios hay presta los servicios Acuavalle en el Valle del Cauca. Ok, cuéntanos qué tipo de vinculación laboral tenías. ¿Tenías un salario fijo? ¿Te pagaban horas extras? Yo tenía un salario fijo. Ujú. En ese tiempo teníamos el salario, el horario mío era de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde. Si se presentaban daños en las redes o en las bocatomas, me tocaba ir a supervisar. Tenía a mando mío, yo tenía a mando mío dos trabajadores fijos en el pueblo, que era el fontanero y el revisor de redes, y en la planta de tratamiento había un operador y dos ayudantes. El, el, le voy te voy a decir las funciones de los empleados del municipio de Restrepo, los que laboraban conmigo al pie mío, que era el fontanero. A él le tocaba con el revisor de redes arreglar los daños cuando se reventaba un tubo, o hacer las instalaciones nuevas, cuando había una matrícula que había que cambiar. También les tocaba arreglar daños, les tocaba leer todos los medidores, ir a revisar las lecturas cuando se presentaban inconveniencias con lecturas altas o con la gente que iba a la oficina a hacer reclamos porque me llegó un recibo muy alto. Entonces uno enviaba al fontanero para que le revisara el medidor y le comparara el número que tenía la lectura del contador con el número que se había anotado en el día que se había leído. Entonces, así se verificaba si la lectura estaba bien hecha o la lectura había un error. El ayudante, que era el revisor de redes, le tocaba también ayudarle, colaborarle al fontanero a las lecturas de los contadores. Ellos se distribuían el tiempo por sectores. Uno leía un sector o un barrio y el otro leía el otro barrio. Después de que ellos terminaban las lecturas, yo las revisaba y las enviaba aquí a Cali, a la oficina principal, donde le hacían la revisión
y imprimían los recibos con una empresa que Acuavalle pagaba para que imprimiera los recibos de todos los municipios y me los enviaban a DAD. Después se repartía un recibo con que el recibo tenía un código, el nombre del propietario de la casa, la dirección y todo. En eso, con esa dirección y con ese código se repartían todos los recibos, casa por casa. Ya la gente recibía sus recibos ahí por el tiempo de más o menos 15, de 10 a 15 días de repartir los recibos, tenía el usuario plazo para pagar sus servicios. Unos pagaban en el banco, en ese tiempo era el banco cafetero, y en las horas que el banco no recaudaba, entonces yo recaudaba en la oficina. Y así sucesivamente se iban yendo, se iban distribuyendo todos los trabajos. Los de la planta, había un operador que era el que dirigía todo lo que era, le tocaba dirigir, tomar las muestras del agua, aplicar el cloro, aplicar el sulfato de aluminio para la purificación del agua, para que quedara potable. Cada media hora el operador le tocaba tomar una muestra del agua en la que entraba. Había una planta de tratamiento con desarenador, con todo el equipo correspondiente. Había su laboratorio, tenía su cauce de entrada, su cauce de salida. Salía esa agua para el municipio de Restrepo, salía en una tubería de 8 pulgadas. Esa tubería, la mayoría de la tubería era de asbesto de cemento. Hoy día ya se han ido cambiando las tuberías. Cuando hay una reposición que se presentan daños, la mayoría de las tuberías las van cambiando por tubería PVC. Y creo que van ampliándolas de acuerdo a la cantidad de usuarios que tenga el municipio, porque yo en ese tiempo, cuando yo entré al municipio de Restrepo, teníamos más o menos unos 240 usuarios. Cuando salí, que trabajé por el largo tiempo de 19 años, 5 meses, entregué 1100, como 1150, no estoy bien preciso el número, pero sí son 1100 y pico de usuarios. Ahí estaban incluidos, allí en ese municipio, en el municipio de Restrepo pagaban los servicios, le tocaba pagar al municipio, el municipio pagaba las escuelas, los colegios, que eran los oficiales, pagaba el servicio del matadero, el del puesto de policía, la alcaldía, la cárcel, y el que sí pagaba el servicio independiente era el hospital San Rafael de Restrepo. Bueno, ¿qué más te cuento? Allá los empleados laboraban, no tenían un horario común y corriente como el que yo tenía, de 8 a 12 y de 2 a 6, pero cuando se presentaban daños o cuando estaban repartiendo o tomando las lecturas, repartiendo recibos o tomando las lecturas, ellos tenían únicamente, escasamente una horita para almorzar y hacer su reposo. De resto seguían, ellos ganaban si se sentaban de 12 a 1 a almorzar, ellos de 1 a 2 tenían una hora extra al día. De 6 de la tarde a 10 de la noche se les pagaban otras horas extras con un 25% sobre el valor del salario que ellos tenían. De las 10 de la noche en adelante se les pagaba con el 75%. Y cuando les tocaba laborar un festivo o un domingo, entonces esas horas se les liquidaban triples. Okay. ¿Por qué? Porque no estaban en el horario que ellos se les había estipulado.
Los de la planta de tratamiento, ellos trabajaban el horario 12 horas. De las 12 horas, los dos ayudantes. Las 12 horas las trabajaban, se les pagaba la mensualidad completa, tener un básico, y se les pagaban 4 horas diarias, las 4 horas diarias diurnas. Unos se las ganaban nocturnas, otros diurnas, de acuerdo al turno que ellos tuvieran. Y a ellos les tocaba marcar un reloj cada media hora y hacer los análisis cada media hora o cada hora para mirar el pH del agua y cómo estaba entrando el agua que se estaba tratando en la planta, para poder despacharla a la tubería, abrir la compuerta para la tubería que llegaba el agua al municipio, para garantizar que sí se les estaba mandando un servicio de agua potable. Okay. Entonces, ¿tú sabes si existían sindicatos en la empresa o qué problemas había? Acuavalle tenía un sindicato que la sede principal era aquí en Cali, y todavía lo tienen, pero ya el sindicato de Acuavalle ya está muy desmejorado, ya ha mermado mucho. Nosotros teníamos unas preventas muy buenas en ese tiempo. Uno trabajaba y después de los 5 años uno salía a vacaciones, y por medio del sindicato se ha conseguido, por 5 años a uno salía a vacaciones, le daban 5 días, cuando salía a los 10 años le daban 10 días más en pago, no en tiempo, sino le pagaban 10 días más el tiempo que uno le iban a pagar, porque era los derechos que tenía. Cuando cumplía los 15 también le daban una bonificación a cada persona, y cuando cumplía los 20 le daban otra bonificación y otros días más. En sí, el sindicato consiguió buenas prebendas para todos los empleados, y tanto para los obreros como para nosotros los que trabajamos en oficinas. Todo marchó muy bien. Tuvimos un gerente supremamente bueno, que fue el doctor Héctor Jaramillo Betancor, que ya murió. Se pensionó en Acuavalle, trabajó 20 años allí, fue un gerente muy bueno y sacó la empresa de Acuavalle a superar, y fue en el año 1900, no estoy seguro si fue en el 93 o en el 95 o en el 90, fue empresa piloto a nivel mundial. Bueno, ¿cómo era la relación que usted mantenía con sus empleados? La relación que yo tenía con los empleados era muy buena. ¿Por qué? Porque yo delegaba en ellos el trabajo que ellos les correspondía hacer, y les daba confianza para que ellos trabajaran. Yo no acosaba a ningún trabajador. Ellos sabían qué es lo que tenían que hacer. Lo único que les decía, tienen que hacer esto, ellos ya sabían qué hacerlo, y me respondían muy bien. Fue un personal muy bueno. Tan solo tuve uno que le gustaba mucho el traguito. Se le llamó la atención en 2 veces. Me tocó por ley y fuerza tenerlo que informar aquí a Cali. A ese lo pasaron a la oficina de personal. No hizo caso, volvió, y un día cualquiera arrimó a un ingeniero, el jefe de redes, el doctor Francisco Ramírez, y le dije: doctor, siquiera vino, para que no crean que es que yo tengo persecución con este muchacho Mejía, sino él no vino a trabajar y está tomando en tal parte, y hay trabajo para hacer, y yo entiendo que él se le está pagando un salario y tiene que cumplir su horario y sus horas de trabajo. Ok. ¿Y usted sigue en contacto con la empresa o qué sabe de la empresa? ¿Cómo es La ahora? empresa, cuando yo salí, a mí me tocaba en Restrepo hacer todo lo que era de oficina, ¿cierto?
liquidar todas las horas extras de los empleados, liquidar las horas extras de los de la planta de tratamiento, enviar un borrador para acá, para Cali, donde revisaban todo el tiempo que yo pasaba y las horas extras, con una nota abajo donde se han trabajado, con dirección y todo cada uno, y los de la planta, porque cuando tienen sus horas extras, en los turnos que estaban. Ellos se les pagaba todo, todo. Yo creo que eran unos empleados buenos. Para constancia está que todos los que entraron conmigo se pensionaron. Todos están pensionados. ¿Por qué? Porque fueron buenos empleados, buenos trabajadores, responsables. Hay solamente 2 que no se han pensionado todavía porque tienen el tiempo, pero la edad no la tienen. Ok. Para desempeñar el cargo que usted tenía en la empresa, ¿con qué elementos contaba? Yo contaba con una oficina. Esa oficina estaba adaptada tenía mi escritorio, tenía todo lo necesario de una oficina, la máquina de escribir, tener mi calculadora, mi sumadora, todo de mano, ¿no? Porque en ese tiempo no habían eléctricas. Me tocaba con eso y con esa máquina, esa calculadora y esa sumadora, me tocaba hacer diario el conteo del recaudo. Yo reclamaba en el banco los recibos que pagaba, me tocaba sentarlos en un libro y asentar también lo que me pagan en la oficina. Y todo el material que se iba utilizando en los arreglos de los daños de las tuberías y en las instalaciones nuevas de las matrículas, que a mí me tocaba hacer todo eso, a abrirle las matrículas nuevas, hacer los planos cuando ampliaban el municipio hacia un barrio nuevo y no estaba incluido dentro del plano que estaba en el municipio. Entonces me tocaba anexarle un croquis con todas las casas, hacer las manzanas y todas las conexiones que iban a llevar allí, que se iban a necesitar en esos barrios. Yo le hice más o menos 4, 5, 6 barrios nuevos con instalaciones en Restrepo. Más, también me tocaba darles el servicio de agua y acueducto a las parcelaciones del lago, Los Pinos, Sausalito y otra que no recuerdo cómo llama, que queda enseguida del lago y Sausalito en la salida para el Darién. A mí me tocaba ir y me tocó hacer los planos de todas las parcelaciones para cada lote, para cada usuario, y con la colaboración del fontanero y del revisor de redes se les hizo todas las instalaciones, la gente se les repartían los recibos, se les llevaba a la portería iban regando los recibos en un comienzo. Después ya dijeron que no los entregaban los recibos a tiempo, entonces di la orden al fontanero que repartiera los recibos casa por casa y que haciendo lo posible de que cada cual recibiera su recibo en sus manos para que no tuvieran las disculpas de que no llegó el recibo y entonces no fuera a quedarse colgado con el servicio. Allá en Restrepo, cuando yo recibí eso allá, el acueducto, un 60% pagaban, el otro 40% no pagaban, comenzando que el municipio no pagaba, los políticos no pagaban, el hospital no pagaba, mucha gente no pagaba porque eran los dirigentes del pueblo, pero como es un servicio que se presta, bueno, se mejoró porque automáticamente el servicio se mejoró. Allá en el mes se quitaba el servicio del agua, diga usted, cuando había un daño, más no se quitaba en todo el pueblo, porque yo hice sectorizar por manzanas
con unas válvulas para cerrar en cada esquina y hacer sectores pequeños para cuando se presentaba el daño o una instalación, entonces se cerraban el circuito donde se iba a trabajar para no quitarle el servicio del agua a todo el municipio. Y eso le gustó mucho a la gente, el alcalde y el consejo estuvieron de acuerdo conmigo. Tuve una amistad muy buena con todos los alcaldes que yo cuando en el tiempo, los 19 años que trabajé, tuve muy buenas relaciones con ellos, más que todo con los alcaldes y el personero y el tesorero, la fuimos muy bien, tuvimos muy buenas relaciones. ¿Por qué? Porque Acuavalle, el municipio es accionista de Acuavalle. De más que todo, ellos, todo lo que se iba a hacer y lo que nosotros íbamos a hacer cuando ellos iban a hacer alguna obra importante o un cambio de tubería o un pavimento, todo me lo tenían que comunicar para uno cambiar las redes para que ya no quedaran redes nuevas de tubería, ya no se colocaba tubería de cemento, sino pura tubería PVC. Entonces, ya después de eso se pasaba el alcantarillado, se les cambiaba, más no manejábamos en ese tiempo nosotros el alcantarillado de Restrepo. En un municipio sí, en Restrepo no, porque los alcaldes no quisieron entregar los alcantarillados, únicamente les prestaba la asistencia técnica y había un interventor que iba de aquí de Cali, un ingeniero, y yo que con el tiempo que yo trabajé y cogí mucha experiencia, tuve mucho conocimiento y muchas veces yo pasaba la interventoría de todos esos cambios de redes en el municipio. Ok. ¿Cómo percibe usted la evolución desde que entraste a trabajar hasta que se jubiló, hasta que se pensionó? ¿Cómo fue como ese cambio, esa transición? ¿No notó cambios en la empresa como tal, en lo que hacían, en las prestaciones que presentaban? ¿No todo fue...? No, cuando yo entré sí hubo mucho cambio, como te dije anteriormente. A mí me tocó comenzar por primera medida. Lo primero que yo hice fue poner al día a todos los usuarios que pagaran. Cuando yo terminé de trabajar, que ya cumplí mi tiempo por mi edad y por el tiempo que había trabajado, entonces estaba con un 100% de servicios pagos. Yo no entregué carteras vencidas, todo esto muy bueno. Ha cambiado mucho. Hoy en día ha cambiado mucho porque cuando yo me retiré, que ya me presenté mis papeles para la pensión, nombraron un reemplazo mío. Ella estuvo un año o largo de un año con las mismas funciones que yo tenía. Después ya le asumieron que tenía que atender 4 municipios. Le tocaba Restrepo, Viges, Yotoco, La Cumbre, y a lo último le toca, al que hay ahora le toca Guacarí, Cerrito y Ginebra. Ya son 8, pero entonces que ya no hay esa asistencia y esa presencia del administrador en la oficina. ¿Por qué? Porque ellos ya es una persona que la denominan ellos como un supervisor. Ese supervisor va y el fontanero, el que hace las veces de fontanero, es el que le toca hacer lo que yo hacía allá. Recaudar, repartir y presentar todos los datos, las quejas al supervisor que va. El supervisor va una vez en la semana porque no le queda tiempo más. Hay muchas veces que no va y eso para mí me parece un error, porque siempre debe de haber una persona en la oficina, porque van de una parte de otra. Hay muchas veredas que tienen, hoy en día hay muchas veredas que tienen el servicio de acueducto de Acuavalle, y en las parcelaciones, gente que no vivía allá, que viven aquí en Cali y van en día de semana luego a presentar una queja o a pagar un servicio o a hacer alguna consulta. Entonces no encuentran la oficina abierta. Para mí es un error
que yo creo que eso no lo deben de haber hecho, porque de todas maneras, cuando hay una oficina, los días de trabajo abierta, la gente sabe y va y se acerca para una queja, para cualquier cosa, para una consulta, para una matrícula. Muchas veces se les acumula el trabajo al fontanero y a la persona que vaya por no tener a diario la oficina abierta. Bueno, don José, entonces muchas gracias por regalarnos un pedacito de su tiempo para la pequeña entrevista y qué pena la molestia. No, con mucho gusto y cuando pueda, lo que más pueda, yo creo que todo, espero que todo le salga bien y yo creo que le he especificado todo lo que el trámite de lo que hace Aquavalle y lo que hice en mi tiempo que yo trabajé. Bueno, muchas gracias. A usted muy amable.